Muy buenas noches. Un cordial saludo para todas esas personas que nos están viendo, que se están conectando, que de una u otra manera pues nos están siguiendo todos los jueves a esta misma hora. De una u otra manera pues de parte de Dios. La verdad es que es un placer, una satisfacción, una alegría de estar aquí con ustedes. Le doy la bienvenida aquí a mi hermano Hernán, que nos está acompañando, aunque él hace parte de nuestro equipo Voz de Fe y Esperanza. Esta noche está con un invitado especial para la palabra, hermano Hernán. Así es, muy buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, como les venía diciendo, de parte de Dios reciban la bendición. Son ustedes las personas más importantes después de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí pues para llevarles un nuevo tema, un nuevo aprendizaje de parte de Dios. Y pues quiero decirles que aquí la Iglesia Cristiana El Salvador tiene las puertas abiertas para que usted y toda su familia puedan asistir. Tenemos los cultos de los caballeros, que es el jueves precisamente hoy, hay oración. Todas esas personas que viven por aquí cerca, localmente o por aquí por los alrededores, pueden asistir a nuestra iglesia, tienen las puertas abiertas. Lo mismo los viernes con las mujeres, hay oración también y hay muchas cosas para todas esas personas, todas esas mujeres que quieren y tienen una sed en su corazón de palabra de Dios, un consejo, un consuelo, una palabra, en fin, hay muchas cosas para esas mujeres. También, pues, que es lo más importante para nosotros como padres, a nuestros hijos, a nuestra juventud, esos jóvenes, esas jovencitas. Todos los sábados está la puerta abierta de la Iglesia Cristiana El Salvador para recibir a sus hijos, a su nieto, a su amigo, a su vecino, a ese joven que necesita pues de una palabra de aliento, una palabra que le ayude a crecer en sabiduría de Dios, de parte de Dios. Quería decirle pues que el domingo también la escuela dominical está a las puertas abiertas para todas esas personas, para los adultos, para los niños, para los ancianos, para las damas, para caballeros. No se queden. Si usted que vive por aquí cerca y tiene el deseo, el placer de asistir a la Iglesia El Salvador, las puertas están abiertas. Aquí pues está un grupo de personas que lo pueden recibir todos los domingos con los brazos abiertos para que usted reciba palabra de Dios. Tenemos pues una serie de ministerios, como es el ministerio de restauración. Si usted necesita ser restaurado por alguna dificultad, un problema, pues entonces estamos aquí prestos a ayudarles. Quiero recordarles nuevamente que todos los jueves a esta misma hora pues les estamos llevando a sus hogares palabra de Dios, todas las actividades que podamos hacer aquí en este programa Voz de Fe y Esperanza, que sabemos que ha sido de mucha bendición para muchas familias, para muchos hogares, y me siento pues complacida, contenta con mi hermano Hernán, pues Dios tiene grandes cosas para usted que nos está viendo, que nos está escuchando. Entonces es importante que usted esté compartiendo con su vecino, con el hijo, con el amigo, con el sobrino, y que más adelante, si no puede ver el programa, pues saben que está grabado y pueden escucharlo y verlo más adelante. Bueno, antes de nosotros entrar a lo que queremos, a lo que Dios quiere en esta noche, los invito, vamos a orar al Señor, agradecerle todo lo que nos ha dado en esta semana, todo lo que ha bendecido a sus hogares, a nosotros también como iglesia, como hermanos, y que cada uno de ustedes que nos está viendo y nos está escuchando tiene una razón para agradecer al Señor por la salud, por la economía, por que solucionó un problema, porque encontró un empleo.
En fin, hay tantas cosas por agradecerle al Señor, pero sobre todo porque lo tenemos a Él en primer lugar y porque Él nos da la salud y nos ha dado la vida. Oremos para que Dios sea quien lleve el control en esta noche de esta palabra, para que el Señor sea quien esté ministrando a través de nosotros, a través de nuestro hermano Hernán, a través de su palabra, y que usted pueda abrirle la puerta de su corazón a nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos, te exaltamos a ti, Señor. Tú eres el Dios soberano, Señor, el Dios digno de ser alabado, de ser exaltado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das en esta noche, Señor, de compartir y llevar tu hermosa palabra a todas esas personas sedientas, Señor, a todas esas personas, Padre Celestial, que necesitan una voz de aliento, una voz de esperanza, Padre bendito de la gloria. Sabemos, Señor, que tú eres grande y eres poderoso y que moriste por nosotros, por la humanidad en general, Señor. Sabemos, Padre, que tú nos has amado y nos amas por siempre y para siempre, Señor. Y quieres un pueblo, Señor, que te busque, que todas esas personas de una manera u otra que están conectadas y que se llegan a conectar, Señor, es porque tú lo has permitido y porque tú las has escogido, Padre bendito de la gloria. En tu nombre yo bendigo a todas esas personas, Señor, que nos están viendo, a todas esas personas que nos están escuchando, a todas esas personas, Señor, que de una u otra manera tienen dificultades, tienen problemas, tienen desolaciones, se sienten tristes, agobiadas, Señor, porque tú eres el Espíritu, Señor, que llenas. Tú eres la fuente, Señor Jesús, que permites saciar la sed de cada uno de ellos, Padre bendito. Con el amor tuyo, Señor, con nosotros como instrumentos, Señor Jesús, llevamos a esos hogares palabra tuya, Padre bendito de la gloria. Y que tu amor y que tu palabra quede sembrada en buena tierra, en tierra fértil, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Bueno, para seguir adelante les voy a decir algo. Quiero recordarles un poco. Aquí estuvo el pasado, hace 15 días, nuestro pastor, hace 8 días estuvo nuestro pastor con el hermano Evelyn y están dando un tema bastante importante e interesante para nosotros como iglesia y para todas las personas que quieren recibir palabra de Dios, porque el Señor nos habla a todos. Dios nos habla a todos. Entonces quiero recordar los temas, el tema principal que es doctrina de la salvación. Es un tema central de la Biblia que nos habla del plan de la salvación y que tiene un personaje muy importante. Yo diría que el más importante, que es nuestro Señor Jesucristo, y que lo estamos viendo a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Se habló de una característica muy importante y es el amor de Dios derramado sobre la humanidad. Ese amor incondicional que Dios nos ha dado siempre, aún antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había amado y nos amará por siempre. También se habló sobre el propósito de Dios, que era que el hombre viviera al lado de Él, al lado de Dios. Que nuestro Salvador se llama Jesucristo, quien es la fuente de salvación, de nuestra salvación. Se habló también el alcance de la salvación, que se divide en 3 tiempos. Hablaba mi hermano Evelyn, pasado, presente y futuro. Dios te salvó de la condenación. Dios nos salvó de la condenación, nos salvó del poder del pecado, nos salvó de la muerte y de Satanás. Todo eso lo hablaron nuestro hermano pastor y mi hermano Evelyn. Algo importante que habló el hermano Evelyn la pasada fue los beneficios de la muerte de Cristo. Se habló de esa justicia por la fe, de esos beneficios que nosotros adquirimos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay motivos para estar contentos por ese regalo maravilloso que es la vida
y con ello la salvación eterna. Y hoy vamos a hablarle pues un poco, el tema que nos trae el hermano Hernán se llama Conceptos para entender la doctrina de la salvación. ¿Y en qué consiste? En la reconciliación, la propiciación y la justificación. Entonces, ¿qué les pido? Vamos a estar atentos para escuchar, para poder entender lo que Dios en esta noche quiere hablarte a través de su palabra y con el instrumento que está usando, que es nuestro hermano Hernán. Entonces, mi hermano Hernán ya más o menos hizo un recorderi de lo que se ha visto en las semanas pasadas y le voy a entregar el tiempo para que usted pues nos deleite con seguir hablando de la palabra de Dios, de la salvación que adquirimos con su muerte. Bueno, muchísimas gracias, hermana Ruth. Ha sido extensa la introducción y hermosa, completa, porque bueno, esta serie de enseñanzas sobre la doctrina de la salvación es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta porque de esto depende nuestra vida eterna. No solamente los resultados se ven ahora cuando estamos nosotros viviendo sobre esta tierra, sino que también los resultados se van a ver cuando el Señor nos llame a su presencia. Entonces, hoy, como nos decía la hermana Ruth, pues vamos a tener de una manera muy simple tratar unos conceptos que son la reconciliación, la propiciación y la justificación. Bien, antes que entremos en materia, yo quisiera poner un ejemplo muy común, muy cotidiano. Esto de la reconciliación, por ejemplo, ¿quién no ha tenido un problema con su pareja o con un amigo, con una amiga, con su papá, con su mamá? Creo yo que el momento cuando nos reconciliamos, cuando hacemos las paces, es el mejor momento que podemos nosotros experimentar, porque si tenemos una verdadera amistad o es una buena relación de pareja, entonces, o una relación de familiar, y cuando tenemos un altercado o cualquier otro problema de relaciones, y cuando llegamos al punto en que nos reconciliamos, eso para nosotros nos produce una gran paz, una gran victoria, por así decirlo, porque eso nos hace sentir bien, porque ya eso que estaba deshecho, esa relación maltrecha, nuevamente se ha restaurado. Bueno, y ustedes, los que nos ven, que estamos muy interesados en que nos escuchen y llegar hasta el final, que es hasta el final, esto va a estar bastante interesante porque no solamente, como les decía, va a depender de esta enseñanza de hoy, cosas que de pronto en la vida diaria puede uno aplicar, sino que también nos va a servir para toda la vida e incluso después de esta vida. Entonces, este concepto de la reconciliación nace del hecho de que nosotros por naturaleza estamos separados de Dios. Siempre, desde que el ser humano pecó, desde que Adán y Eva pecaron, pues nosotros como hijos de esa generación, de ahí en adelante, heredamos el pecado y heredamos esa enemistad con Dios. Entonces, la reconciliación significa quitar esa enemistad o restaurar esa relación. Generalmente estas relaciones que se restauran con la palabra que dice en la Biblia, se refiere a restaurar relaciones que son íntimas o amorosas. El Señor o Dios nos llama a tener una relación íntima con Él. No es que de pronto hoy le hablemos y mañana no y así, sino que así como nosotros tenemos relaciones cercanas con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, nuestros compañeros, Dios también nos quiere cerca de Él. Entonces, cuando nos falta este conocimiento y nos falta tomar la decisión de acercarnos a Dios y de aceptarlo a Él como Salvador, renunciar a una vida de pecados, entonces estamos lejos de Él y necesitamos esa reconciliación. Romanos 5:10 nos habla algo acerca de ello, hermana Ruth. Dice la palabra de Dios:
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Nosotros siempre hemos sido, antes de conocerle, considerados enemigos de Dios, separados de su gracia, separados de ese amor. Pero Dios no se quiso quedar con eso así. Él nunca planeó estar distante de la humanidad. Nosotros como humanidad, nosotros como seres humanos, siempre en nuestra naturaleza queremos separarnos de Dios, ser independientes de este amor, ser independientes de esta ayuda, ser independientes de esto, pero el ser humano nunca fue pensado y concebido para ello. Así es. Segunda de Corintios 5, 18, 19 nos amplía este concepto de la reconciliación. Más bien no fue algo, fue alguien que nos hizo reconciliarnos con el Dios el Padre. Y esto fue el sacrificio de Cristo. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ni nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Bien, amén. El Señor no quiso que su creación más, pues por así decirlo, más excelsa, tuviera que perderse en sus delitos, en sus pecados, sino que Él entregó a través de Cristo Jesús la vía para nosotros poder reconciliarnos con Él. Entonces, Él no nos tiene en cuenta nuestros pecados, porque cuando los recibimos a Él, pasamos de un dominio a otro dominio. Entonces, mucho más adelante ampliaremos un poco sobre esto del dominio del pecado, pero pasamos de muerte a vida, pasamos del dominio del pecado al dominio de Cristo. Entonces, el hombre, la humanidad pasa de esta enemistad con Dios a la paz de Dios. Y sobre todo, lo más espectacular de todo esto es que pasamos a ser familia de Dios. Entonces, no solamente Dios nos dice, bueno, nos reconciliamos con Él, ven, hijo mío, hija mía, aceptaste este sacrificio en la cruz y por eso yo te considero ahora mi hijo, mi hija. Ven, porque yo tengo amor suficiente para ti, sino que no solamente eso, sino que dice, bueno, ya no eres cualquier persona, ya no eres cualquier ser humano, ahora eres mi hijo amado, mi hija amada. Así es, hermano Hernán. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:11, dice que la única manera en que pudiéramos ser reconciliados con Dios es a través de la muerte de su Hijo. O sea que como Dios nos amó a nosotros, amó a la humanidad, que entregó a su único Hijo por amor a nosotros. Y aún más, algo importante y que habla del amor y de perdonar, que Jesucristo tuvo una obediencia a Dios el Padre y también lo hizo por amor a nosotros. ¿Ya? Efectivamente, seguramente cuando toda la humanidad ya estaba perdida y no había qué hacer por ella, alguien tuvo que hacer la mano allá en el cielo y decir, bueno, yo sí voy, yo sí me ofrezco, yo sí puedo hacer esto, yo bajaré, seré obediente en todo lo que tenga que hacer. Y Jesucristo de antemano sabía que debía sacrificarse, había que morir, pero más aún que eso, iba a resucitar, iba a coronarse como quien es hoy, a quien consideramos hoy como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Así es. Bien, entonces, en conclusión, reconciliarse con Dios es venir de este estado de enemistad
con Dios, porque si somos personas que nunca nos hemos acercado a Dios o nunca hemos recibido el poder que nos da espiritualmente hablando el Señor Jesús dentro de nuestro corazón, entonces ese poder, si no reside en nosotros, estamos en enemistad con Dios, aunque le pidamos, aunque le oremos, aunque le clamemos, todavía se considera como si estuviéramos en enemistad con Él. Entonces debemos hacer este proceso, debemos aceptarlo, debemos hacer otras cosas que más adelante podemos ir indicándoles y guiándoles para que nuestros televidentes hoy pues lo hagan, y estamos pues complacidos en lograr ayudarles, ¿no? Así es, Hernán. Dice la palabra que nosotros acá aplicándola a nuestra vida, pues la reconciliación puede ser entre personas o grupos y es un proceso de superación en nosotros. ¿Por qué de superación? Porque cuando se dice, ¿por qué se da una reconciliación? Porque hay algo que pasó, por ejemplo, una ruptura, un distanciamiento, unos agravios. Y entonces, para poder subsanar eso, hay que reconciliar. Y es bonito porque cuando tú reconcilias reconciliamos con una persona o con la pareja o con un amigo que por algo se rompió esa amistad, es bonito porque perdonamos y el Señor demanda perdón. Y eso fue lo que hizo el Señor. Dios nos perdonó porque nosotros estábamos en pecado. Y tanto nos perdonó, como dijimos antes, que mandó al único hijo que tenía por amor y por perdonarnos, para que nosotros pudiéramos tener la libertad de generar confianza en ese mismo Señor. Bien, algunos tal vez se preguntarán, pero ¿por qué reconciliarse si pues yo soy creación de Dios y no debería hacerlo, o no siento que deba reconciliarme con Dios porque Dios siempre me ha escuchado, porque Dios siempre ha estado conmigo, porque siento que está conmigo? Reconciliarse, como lo decía la hermana, tiene que ver con que nosotros hemos sido concebidos en pecado y esta naturaleza nuestra es la que nos separa de Dios. Entonces, reconciliarnos en esa enemistad solo puede hacerse a través de la vía de Jesucristo. No hay otra forma en la cual podamos reconciliarnos con el Señor, alegrarnos, gozarnos delante de Él, en la presencia de Él, si no es a través de la vía de Jesucristo. Ese es el camino, la verdad y la vida. Así es, hermano Hernán. Bien, entonces ahora en segundo lugar, no menos importante, tenemos lo que es la propiciación. Pero yo creo que este término de la propiciación es algo que no generalmente estamos debatiendo o de lo cual estamos hablando, o es un término que ni siquiera usamos muy seguido. Así ¿verdad? Es. Pero bueno, yo les voy a dar unos sinónimos, unas especies de palabras y de expresiones que son parecidas a esto de la propiciación. La palabra técnica pues es la propiciación, pero podemos decir que propiciar es volver algo favorable. Volver algo favorable. O también puede ser satisfacer. Y el que más me gusta de todo es aplacar. Entonces, tomémoslo como en el sentido de aplacar. ¿Cómo así que aplacar? O sea, ¿qué debemos aplacar? ¿Qué debemos nosotros, cómo que es? Remediar, porque es que no entendemos, ¿no? Como que sí, que la propiciación es de aplacar algo. Bueno, yo les voy a comentar con este ejemplo también muy común, casi parecido al ejemplo que dimos al principio. Si yo tengo un altercado con alguien, y esta persona está ofendida. Yo hice algo que esta persona de pronto se ofendió. Yo me acerco a esa persona, ¿cómo, hermana? Yo le preguntaría, ¿usted se acercaría haciendo demandas, pidiéndole algo o, por ejemplo, haciéndole exigencias? ¿O se acercaría llevándole un regalo, dándole un halago, una buena palabra, llevándole de pronto un pequeño detalle? ¿Cómo haría usted para subsanar
esa relación de alguien que a usted ha ofendido? Bueno, hermano, yo creo que ahí influye mucho la humildad, el reconocer, el humillarnos. Y cuando digo humillarnos no es porque, ay, me voy a sentir menos, no. El humillar es reconocer delante de esa persona sobre todo, pues, ese semblante que concuerde con las palabras, el cariño, la forma como le voy a hablar. Y yo estoy segura que, como dice la palabra, esa palabra como amable, transforma el corazón, porque hay muchas veces nosotros tenemos rabia o una persona tiene rabia, pero de forma como usted le habla o como yo le hablo, como que la apaciguamos, como decimos acá los costeños. Ya Correcto. cambia ese concepto, Exacto. ya por mucho que estaba prevenida, ya, no, pero viene con calma, viene con alegría, viene con amor, viene con cariño. Y entonces, pues, se aplacan los ánimos. Exacto. Entonces, esa palabra que usted utilizó es muy clave también, es parecida a lo que yo estoy utilizando. Aplacar también significa apaciguar. Pero entonces, ¿a qué vamos a apaciguar? Miren, ya les comentaba entonces que nosotros por naturaleza siempre, al principio, antes de conocer al Señor, pues teníamos esta enemistad. Pero más que esta enemistad, de solo decirla así de palabra, hay una enemistad grande entre un enojo más que todo, ¿no? Dios también se enoja, es Dios, pero también tiene enojo. Hay un enfado contra toda la humanidad. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué Dios puede estar enojado conmigo? Dios es amor, dicen muchos. Y de hecho sí, Dios es amor. Dios es amor, pero Dios también tiene en cierta manera este sentimiento de enojo, porque no puede ser bueno que una creación, alguien que está aquí en esta tierra viviendo de las bendiciones del Señor, pues incurra en pecado una y otra vez, haga maldad, haya muertes, mentiras, haya de toda gran cantidad de transgresiones que nosotros como seres humanos podemos cometer. Entonces, ¿qué es lo único que el Señor le aplacó, le apaciguó esa ira? Porque Dios tenía ira contra la humanidad, pero esta ira solo se pudo apaciguar con una sola solución. Y esa sola solución fue Cristo. El sacrificio que el Señor hizo en la cruz apaciguó esa ira contra la humanidad. El Señor al mismo tiempo amaba la humanidad y siempre la ha amado, pero también por sus actos pues pecaminosos, pues estaba fuera de su, quería tenerlo fuera de su vista, pero era más el amor, pudo más el amor del Señor que esta ira, y lo que pudo apaciguar esta ira fue ese sacrificio de la cruz. Ahora les explico, en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, habían ciertos sacrificios. Cuando el pueblo de Israel pues necesitaba ser limpio de sus pecados, ellos iban al templo cada año y hacían sacrificios de tórtolas, de palomas, de machos cabríos. Y este sacrificio, esta sangre rociada y este sacrificio de sangre pues era suficiente. Pero este pacto llegó a su fin. Este pacto se tuvo que reemplazar por un pacto mucho mejor. Entonces, la ley el pacto que iba anteriormente, que era el pacto que tenía con Moisés, este pacto cambió al pacto de la ley de Jesucristo. Es decir, ya no se debían hacer estos sacrificios de animales, sino el sacrificio más grande que Dios nos ha podido dar, que es su Hijo, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas citas donde nos muestran que de hecho sí nosotros hemos transgredido la ley de Dios y hemos también hemos traicionado su amor, su confianza, hemos traicionado también todo su cuidado. Vayámonos a Efesios 5:6. La palabra de Dios en Efesios 5:6 nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bien,
Aquí nos habla la palabra sobre la desobediencia. Nosotros sabemos que, así como los que somos padres, sabemos que los hijos en algún momento son desobedientes, pero aún así los amamos, aún así los corregimos. Dios también hace lo mismo. Es un padre, ¿no? No podemos quitarle eso. No podemos quitar esa es su naturaleza. Romanos 1:18 nos comenta sobre que Dios está en contra de toda injusticia. Nosotros, incluso no queriendo hacerlo sin la voluntad, cometemos a veces injusticias. A veces decimos cosas o hacemos cosas que ni siquiera hemos planeado, pero ya eso hace parte prácticamente de nuestra naturaleza. Entonces, 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Entonces, siempre nosotros tenemos ese lado negativo como seres humanos, pero Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor y poder, nos llamó, nos ha acogido, nos ha guiado, nos ha bendecido. Entonces, no solamente, y queremos que esto no solamente nos toque a nosotros, a mi hermana Ruth, a mí, a nuestras familias, a los que venimos a la iglesia, a los que servimos en la iglesia, no, también a usted que nos ve, aquellos que de pronto por alguna razón han estado alejados del Señor, porque no tienen tiempo, porque tal vez el trabajo le consume su tiempo, tal vez las otras ocupaciones, el hogar, y aquellos que de pronto por alguna cosa que le pidieron al Señor y están enojados con Él, no quieren saber de Dios por algo malo que le haya pasado. Esta es la oportunidad, esta es la noche en la cual el Señor les dice, ven a mí, porque yo soy el que da la vida, porque yo soy el que da la paz, porque yo soy el que da el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ningún lado si no es creyendo en el Señor. Podemos ser muy inteligentes, podemos ser tener mucho dinero, tener muchas conexiones, tener muchos conocidos, y tal vez eso nos facilite las cosas, pero no es sino con Dios que el hombre o la mujer tiene éxito en esta tierra. Así es, hermano Hernán. La fe ante todo, hay que creer. Hay que creer el sacrificio que Dios hizo en la cruz por cada uno de nosotros, que a veces parece inaudito. Y le voy a decir algo sobre eso, hermano Hernán. Yo pienso que ahora, bueno, ya los niños no son como éramos antes. Pues estoy hablando yo de 50 años atrás, de mi vida, de mi vida de niñez. Cuando yo era una niña, estuve internada en un hogar de monjas. Y yo recuerdo que nos llevaron a ver una película, La Pasión de Cristo se llamaba cuando eso. Y yo tenía nociones de la palabra de Dios en cuanto que Dios era nuestro Padre, que uno debía amar, porque antes a uno le enseñaban desde pequeño, ahora casi los niños ya no se les ve aún ni los que vienen a la iglesia casi no los encaminan en lo que deben de encaminarlo. Pero donde quiero llegar es que yo cuando comenzaron a azotar al Señor, a Jesús, y que llevaba esa cruz tan pesada, yo comencé a llorar, y un sentimiento de dolor, de tristeza en mi corazón. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué le hicieron esto? Pero ahora que yo soy cristiana y ahora que estamos leyendo la palabra, eso era necesario, hermano. Era necesario que mi Padre Jesús muriera por mí, por ti. Amén. Por la humanidad. Entonces es bonito saber ese regalo tan maravilloso que Dios nos da, que es la salvación. El regalo, el mayor, el más importante que podemos recibir nosotros como seres humanos. Para concluir en esto de la propiciación, podemos decir que la ira de Dios se alejó del ser humano porque quedó satisfecha con el sacrificio mortal de Cristo. Solo así, con este sacrificio de la muerte del Señor, de nuestro Señor, la justicia de Dios el corazón de Dios quedó satisfecho al decir, bueno, ahora sí voy a ver a los que creen en mi Hijo, en su muerte y en su resurrección, los puedo ver con otros ojos. ¿Cuáles son esos ojos?
unos ojos distintos, unos ojos de los justos. A veces las personas dicen, yo no voy a la iglesia, o yo no sigo al Señor como otros lo hacen porque ellos creen perfectos. No, no, en ningún momento somos perfectos. Nosotros, los que buscamos al Señor, de hecho nos dimos cuenta que no éramos perfectos. Claro. Por esa misma razón de no ser perfectos es que estamos buscando al Señor, porque es que debemos algún día llegar a una estatura mucho más alta de la que tenemos ahora espiritualmente hablando, pero no somos perfectos. Entonces, es por el sacrificio de la cruz que nosotros somos vistos como personas justas delante de Dios. Miren, ningún sacrificio que nosotros hagamos en esta tierra, y ahora vamos a rematarlo con el otro tema que nos sigue, pero con el último concepto que nos sigue, pero nada de lo que podamos hacer en esta tierra va a comprar lo que realmente la vida eterna cuesta. Y la compañía del Señor y la paz del Señor, la presencia del Espíritu Santo en nosotros cuesta, ¿no? Entonces, en este momento, a todos aquellos que no conocen del Señor, Dios le está extendiendo su mano y su misericordia. Primero que todo, pues, debemos reconocer que somos pecadores, que fallamos, que aunque seamos buenos en muchas cosas, porque Dios nos dio talentos para muchas cosas, pero aunque seamos buenos para eso, debemos reconocer que hay cosas que no podemos manejar, hay cosas que se nos salen de las manos, hay cosas que se nos salen de nuestro control, y eso es ahí es cuando el Señor viene e interviene en nuestra vida. Entonces el Señor extiende ahora este momento de misericordia a personas que nos están viendo, para poder alcanzar ese corazón. Y debe creer, así decía nuestra hermana ahorita, debe creer porque el sacrificio está hecho, pero no podemos recibirlo por solo existir, no. El que es consciente debe creer que este sacrificio lo va a reconciliar con el Señor. Así es, hermano. Sobre eso que está hablando de la reconciliación, en esa parte de nosotros como cristianos, como instrumento de Dios, tenemos el deber de hablarles a ustedes de la palabra, también de reconciliarlos con el Señor. ¿Ya? ¿Y cómo los reconciliamos con el Señor? Cuando usted conoce y reconoce que hay un Dios verdadero, un Dios que te da la vida, un Dios que te bendice, un Dios que te habla, un Dios que debes abrir de tu corazón y entrar a Él. Tú nos estás escuchando, nos estás viendo. Si tú quieres opinar, quieres decir algo de lo que estamos hablando, de lo que está exponiendo mi hermano Hernán, puedes hacerlo, tienes la libertad de hacerlo. ¿En qué te identificas con lo que estamos hablando? ¿Qué opinión tienes de ese creer al Señor, de creerle a Jesucristo que dio la vida por ti y por mí y por cada uno de nosotros? Así es. Entonces, les decía, no podemos ofrecer al Señor un mes de ayuno. Voy a sacrificar mi comida, voy a hacer un recorrido, voy a latigar yo mismo, voy a hacer buenas obras. No. Muchas veces aprendimos de la tradición y de nuestro entorno que hacer sacrificios propios nos llevaría a conocer al Señor. Y lamentablemente no es así. Y tal vez muchos consideren eso, y yo con respeto lo digo, porque respeto tal vez las creencias que otras personas en este momento tienen, sin llegar a ofenderlas, pero la palabra dice otra cosa. La palabra dice, y esta Biblia que está acá, esta palabra dice que solamente a través de Él podemos entrar, podemos gozar, podemos estar delante de Él y tenemos la libertad de entrar a Él solo si nos acercamos, creemos y le aceptamos. Entonces, cualquier otro sacrificio, toda esta ira de Dios quedó completamente aplacada a través del sacrificio del Señor Jesucristo, y cualquier sacrificio por la salvación y el perdón ahora en este momento es completamente innecesario. Así que cualquier cosa que de pronto en este momento creía que podía hacer usted a nombre propio para agradarle a Dios, cese en eso, porque lo que debe hacer es entregar su vida al Señor. Eso es esa fe y ese paso que va a dar, le va a ayudar muchísimo, mucho más que cualquier otro sacrificio personal que pueda hacer. Ahora, este dominio del pecado
nos va a hacer inmunes al pecado? Totalmente no. Así es. Ahora, ¿los cristianos pecan? Sí, tal vez digamos que no llevamos una vida de pecado, pero sí cometemos todavía errores. ¿Por qué? Bueno, voy a ponerles algunos beneficios de esta propiciación del Señor. Bien, cuando confesamos al Señor como nuestro Salvador, hemos también muerto, como Cristo lo hizo en la cruz, morimos a la naturaleza del pecado. Pero esto no significa que no volveremos a pecar, sino que nos separamos del dominio del pecado. Una cosa es volver a pecar por, eh, por convicción, por naturaleza, y otra cosa es estar separados del dominio del pecado completamente. Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, el Señor nos da el poder también para separarnos, para vencer el pecado. Y eso no es algo que se logre de buenas a primeras, de hoy para mañana, sino que es algo que es, en algunas cosas es más fácil, en otras cosas es un poco más, toma mucho más tiempo, pero de que el Señor nos da la victoria completamente. Así es, hermano Hernán. Yo pienso que el Señor, pues desde que Él murió en esa cruz, nos perdonó. Y que de hecho, pues no somos perfectos y fallamos, cometemos errores y tenemos pecado, porque con solo echar una mentira ya nosotros estamos pecando. Pero hay algo importante que Dios habla sobre eso, y es que Dios nos perdona porque tenemos ese privilegio. Él nos perdonó y nos sigue perdonando. Pero lo que hay algo grande, un pecado grande que Dios no perdona. ¿Usted sabe cuál es, hermano? ¿Sí sabe? Contra el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo. Exactamente, cuando nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias en el ser humano, y no estamos exentos nosotros como cristianos, no estamos exentos. Entonces, eso es algo importante. Pero lo demás, Dios, cuando nos arrepentimos con sinceridad, cuando reconocemos la falla, la falta, pero que no nos acostumbremos al pecado, porque a veces nos acostumbramos. Claro, y ahí viene un término clave: arrepentimiento. Exacto. Entonces, Jesús, cada vez que nosotros nos pecamos o fallamos, Él no se va a crucificar una y otra vez. El sacrificio que Él hizo fue único y para siempre. Así es. Y es más que suficiente. Pero entonces, cada vez que nosotros pecamos, que nosotros fallamos, es mediante el arrepentimiento que el que cree restaura su comunión con Dios. Así es. Entonces, nosotros cuando fallamos y nos acercamos al Señor, confesamos con nuestra boca lo que nosotros hemos hecho, nuestro pecado, nuestra falla, le confesamos al Señor y nos arrepentimos, pues eso es suficiente para restaurar la relación con el Señor. Ahora, arrepentimiento incluye algo muy importante, es tratar o tener la actitud de no repetir y repetir y repetir. Como les decía, hay cosas que de pronto nos van a costar mucho más trabajo de salir de ellas, de renunciar, pero que paulatinamente el Señor nos va a dar esa fuerza y renunciar completamente, ser completamente libres, porque el Señor ya nos hizo completamente libres. Pero nosotros, a través de nuestra experiencia con el Señor y la guía que Él nos da, el Espíritu Santo, vamos siendo libres completamente de todo aquello que nos acarrea infelicidad, que nos acarrea tristeza, depresión, soledad, todas estas cosas. Así es. Entonces, bueno, para no alargar más los términos, vamos a entrar al último, que también es igual de importante, y esto significa justificación. A ver, de pronto muchos creemos que justificarse es como excusarse. De pronto, porque también tiene ese tipo de acepción. Claro. De pronto alguien que, tú siempre te justificas. Llegué tarde porque estaba lloviendo. Llegué tarde porque no encontré transporte. Que llegué tarde por una razón o por la otra. Entonces tú siempre te estás justificando. Entonces, esa palabra de justificación tiene que ver más o menos con ese sentido. Entonces, justificar es prácticamente excusarse, pero para nosotros el justificarse en lo espiritual quiere decir absolver. Exacto. Absolver. Entonces uno dice, bueno, ¿y este término de dónde viene?
Parece como un término de las leyes, ¿no? Es legal, es un término legal. Este término de absolver es cuando una persona la citan en un juicio, la persona la condenan a algo, cometió un delito, la condenaron a 5 años de prisión. Entonces, pero bueno, encontramos que la prueba que presentaron era falsa o algo así, y usted queda absuelto. Absuelto quiere decir libre, declarado justo. Entonces, esta justificación que el Señor nos da es que nos declara totalmente absuelto de cualquier lista de pecados, de cualquier lista de cosas que eran en contra nuestra, nos declara justos delante de Él. Romanos 3:23 nos tiene una hermosa palabra sobre lo que es la justificación. Tres 3:24, perdón. 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. La redención y la justificación vienen de una sola fuente. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Es Cristo Jesús. Y sobre todo, gratuitamente. Gratuitamente. Usted no tiene, el que nos ve hoy, no tiene por qué pagar algún precio, ni físico, ni en dinero, ni económico, de ninguna clase. Solo gratuitamente puede acercarse al Señor, que el Señor le va a escuchar, le va a escuchar. Dios nos ve a través de la justificación que es en Cristo y jamás es por nuestras obras. Esta justificación, como les decía antes, no pertenece a obra nuestra, porque ninguna obra humana puede alcanzar este precioso don de la salvación. Entonces, el medio para la justificación es la fe, ya lo habíamos dicho. Romanos 3:22 y 25 nos lo dice, que el único medio de esto es la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Entonces, yo sé que muchos dirán, pero es que yo no tengo fe, yo no sé qué es fe, yo no sé qué es esto. Mire, crea solamente en que hay un Dios en los cielos, crea que Dios lo escucha, que hay un ser enorme, precioso, soberano, supremo, que le escucha. Y estoy seguro de que la vida suya, cuando se la entregue, cuando usted le hable a Él, le va a responder. Tal vez no será con una voz audible, como usted me está escuchando ahora. Tal vez sí, quién sabe, pero tal vez no sea con esa voz audible, pero el Señor lo va a escuchar y le va a responder. Le va a responder. Entonces, crea en que hay, a través del Señor Jesús, hay salvación a través de la fe. Entonces, Romanos 5:1 nos dice que el poder de estar delante de Dios, este poder de la justificación, se resume en que podemos estar delante de Dios sin un sentimiento de culpa. Cuando uno ya creyó, entregó su vida al Señor, entonces ya ese sentimiento de culpa se va de nosotros. El pecado tiene que huir de nosotros. Y la condenación y ese sentimiento de inferioridad también se va de nosotros. No solamente que me siento apartado, inferior, porque el Señor todo eso lo toca, el corazón, la mente, el espíritu, todo lo toca. Él nos ve cubiertos de justicia por la sangre de su Hijo. Exacto, eso iba a decir yo, no por nuestra propia cuenta ni porque lo merecemos, es porque el Señor Jesucristo ya pagó ese precio por nosotros. Así es. Ya. Es un precio inmerecido. Entonces, esta noche concluimos con que no solamente el conocer al Señor, el acercarnos al Señor nos va a dar reconciliación, nos va a dar una propiciación, o es decir, nos va a ayudar a volvernos aceptos delante de Dios, nos va a volver favorables y va a apaciguar la ira de Dios. Y finalmente, pues nos va a dar el beneficio de la justificación. Nos vamos a ver siempre delante de Dios justos, porque la sangre y el poder de la sangre de Cristo
nos ha vuelto justos delante de Él. Entonces, para todo aquel que no conoce del Señor, hoy vamos a guiarle con una oración, la oración de fe. Y para todo aquel que de pronto se sienta un poco apartado por cualquiera sea la razón, en este momento no nos interesa tal vez cuál sea la razón por la cual usted está enojado, lejos o apartado del Señor. Esta noche es una noche de reconciliación, esta noche es una noche de conocimiento del Señor, esta noche es una noche de entrega, esta noche es una noche de salvación. Y seguramente si usted le entrega su vida, si usted le entrega su alma, le entrega sus problemas, le entrega todo lo que tiene a mano, el Señor va a hacer mucho con ello. Tal vez esto no funciona así, como el genio de la lámpara. Esto no es algo mágico, pero le puedo decir que es algo real. El Señor de una u otra forma nos va a ir guiando, nos va a ir ayudando, dándonos aliento. Entonces, vamos a orar y vamos a guiar a otros. Si usted quiere hacer esta oración, le insto, le motivo a que haga esta oración de fe. Señor, en esta noche reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de ti. Señor, reconozco que he estado alejado de ti, pero he escuchado esta palabra que me ha tocado el espíritu, el corazón, mi mente, mis pensamientos, mi cabeza. Yo reconozco mi falta de entendimiento de muchas cosas, pero sí entiendo que creyendo tu palabra puedo ser salvo. Hoy entrego mi vida delante de ti, te pido que me perdones, te pido que me guíes, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que me pases del dominio de la muerte al dominio de la vida, que me pases, Señor, a prosperidad, que me pases, Señor, a limpieza, a comunión contigo. Te entrego mi vida en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermano Hernán. Bueno, yo quiero dejarlos con un verso, dos versos, es sobre la justificación. Romanos 5, del 18 al 19 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, nos referimos a Adán, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Qué hermoso, el Señor Jesucristo fue que nos redimió con todo eso, nos salvó de ese pecado que veníamos desde mucho tiempo atrás. Entonces, hermano que me escuchas, que nos estás viendo, amigo que nos estás viendo, que nos estás escuchando, si esta palabra llegó a tu vida, si te identificaste con ella, si tienes alguna inquietud sobre ella, pues nos puedes escribir, nos puedes llamar, te doy el teléfono, es el 322-524-0900. Estamos aquí atentos a escucharte, tus inquietudes, tus peticiones, porque puedes poner tus peticiones. Yo pienso, pues, hermano Hernán, que esa palabra fue clara y que nos ha enseñado a entender la magnitud de todo lo que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz y que ese Dios maravilloso que tenemos, cómo nos demostró ese amor a cada uno de nosotros. Dios te está llamando, ábrele su corazón, Él quiere entrar, quiere rescatar tu vida y quiere darte el regalo más preciado que es la salvación eterna. Entonces, te estoy invitando para el próximo jueves. Nuestro pastor va a seguir con el tema. No sé si hay otra persona que lo va a acompañar, pero es un tema bastante interesante, importante, no te lo pierdas. Invita a un amigo, al sobrino, al nieto, al vecino,
para que no te pierdas esta bendición que es palabra de Dios. Y sé que esta palabra en esta noche fue sembrada en tierra fértil. Así que te esperamos para el próximo jueves a la misma hora y te bendecimos de parte de Dios. Muchas gracias y bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Que tengan muy buena noche.